Hoy iniciamos la unidad 2, Fenomenología de la religión, que vamos a los primeros conceptos. Pero antes también les quiero mostrar los materiales, eh, que de hecho que se usa en todo lo que es el programa de estudio. Velasco, que es un libro bastante voluminoso, tiene 632 páginas y justamente se llama Introducción a la Fenomenología de la Religión. Eh, Lo mismo también pasa con el libro de Sahagún Lucas, que es el siguiente, que también desarrolla y se basa en la mayor parte en este libro y es mucho más resumido. Eh, por esa razón siempre la diapositiva que yo tengo generalmente son de este libro, Fenomenología y Filosofía de la Religión, que también ya hemos utilizado en la unidad 1. Y hay 9 clases preparadas para, nos llevaría 2 meses, que también ya alcanza la prueba parcial con esto, ¿verdad? Entonces iniciamos con la fenomenología, así por definición, pero lo importante acá es entender esa vinculación que pueda tener con la asignatura que nosotros estamos dando. Entonces un poco la introducción, como ustedes también sabrán ya, una escuela bastante nueva, siglo XX ya, que surge con Helmut Husserl, ya dentro del ambiente así, donde hay una multiplicidad de teorías, revisiones, refutaciones, en un ambiente ya donde así sencillamente no se puede más hacer valer una postura, porque no es como épocas anteriores del siglo XX que podía solamente existir una línea de pensamiento que podía también ser dominante. Eso incluso pudo haber pasado hasta el positivismo. Pero el siglo XX sí ya cada país tiene su propia escuela y las escuelas forman su comunidad científica y a partir de ahí también asumen una postura y también critican otra. Y en ese contexto surge la fenomenología también en el ámbito de la filosofía. Si bien no es un término nuevo, pero así como corriente con ese objeto de estudio de la intuición como herramienta principal, o sea que el sujeto y el objeto en forma directa sin intermediarios, más o menos sería la idea central de esto. O sea que acá no hay, vamos a decir, lo opuesto ni lo dado, como decía Kant, sino directamente la situación en la que se encuentra el sujeto frente al objeto desde su objetividad. O sea, la realidad en cuanto a su esencia, valga la expresión, y lo que pueda captar de ahí a partir de la intuición el sujeto. Entonces, Husserl introduce la noción de intencionalidad. Siempre hay el sujeto lo que conoce, hay un propósito. Esa intención también puede ser a partir de lo planteado por Kant, ¿verdad? El tema de sujeto-objeto. Y esa reflexión que siempre también sale a flote en el momento que nosotros queremos conocer. Quizás eso en todo momento fue así, solamente que a partir de la reflexión que hace Husserl entonces y con la implementación de una teoría, una forma de pensar, también él atribuye de esa manera como para entender o hacer entender lo que es la fenomenología. Entonces la fenomenología ha efectuado una contribución considerable a la filosofía de la religión. Usa la epogé, o la epoché, como dicen algunos, que la cuestión del valor último de la religión lo que se basa en la experiencia. O sea que el hecho de captar la experiencia religiosa, entonces reflexionar sobre la misma ya será la función de la filosofía de la religión. Entonces ese subjetivismo, ¿cómo yo puedo captarme lo subjetivo? Porque esa experiencia subjetiva, o esa experiencia religiosa tiene un carácter subjetivo. Pero ¿cómo yo aplico desde lo objetivo?
O sea, como la intuición, por ejemplo, me ayuda a comprender el significado del fenómeno religioso o la práctica de la práctica religiosa que uno nota en cualquier procesión, en cualquier misa o en cualquier comportamiento que pueda tener el sujeto. Entonces, las dificultades de la fenomenología como método en filosofía de la religión radican sobre todo en que no se apoya en la dinámica del sujeto, para hacer de ella el motor de la intencionalidad, ni admite del todo que la cadena de evidencias pueda conducirnos a la posición libre y reflexiva en un principio de juicio absoluto. Por la razón que le he mencionado. Ahí lo que se tiene que tratar de despojar de toda parte de lo que a mí me parece, sino ir directamente a la relación o la captación de la realidad en su esencia. O sea, la esencia, decimos, y ya con eso es suficiente. Entonces, al no fundamentar la afirmación teísta, recuerda también que el teísmo y deísmo en ese ámbito, lo que corresponde a la filosofía es el deísmo, ¿verdad? Pero dentro del teísmo también donde se trata de vivir una experiencia religiosa a partir de, en ese caso, el fenómeno no va a ser Dios, sino el fenómeno va a ser, por ejemplo, esa experiencia que uno logra captar a partir de lo que observa dentro de lo auténticamente religioso. Y hay autores que trabajan sobre estos puntos. Por ejemplo, muy conocido el alemán Rudolf Otto, el profesor en la Universidad de también como Göttingen, Habsburgo. No fue discípulo de Husserl, pero este escribió el libro principal de Otto, titulado La idea de los santos. O sea que Husserl trabaja el libro de Otto como un excelente inicio de fenomenología de la religión, porque en eso justamente se basa el objeto. Y menciona en su material que Otto entiende que la filosofía de la religión presenta dos puntos naturales de arranque. Uno de ellos parte del análisis de ejemplos de vida y experiencia religiosa vigorosas y maduras, lo cual proporciona una visión empírica y concreta de la religión. De hecho, que la decisión, no podemos decir que es racional, pero es una decisión, en fin, de convertir la vida, pues, lo que nosotros conocemos como la vida religiosa o como esa experiencia religiosa. Entonces, esa experiencia lo que el fenomenólogo va a tratar de captar. El segundo punto, el otro posible arranque busca descubrir las facultades de la mente aplicada al conocimiento de lo religioso. Y ahí también como siempre decimos, no tiene que ser nada subjetivo, sino ahí se descompone todo el propósito o se desvirtúa la función fenomenológica porque no cumpliría con lo que establece sus mandatos, o sea, su esencia, su objeto de estudio. Entonces, junto los elementos racionales y no racionales de la experiencia religiosa en relación con la categoría de los santos. Siempre el sujeto va a estar en relación a los santos. Va a usar la palabra luminoso, ¿no? Entonces, los santos es para otro una categoría especial para interpretar y valorar la religión. Porque si no está esa figura, ¿no? Ese entender de los santos, entonces tampoco observaríamos el comportamiento del sujeto con respecto a lo que considera justamente santo. Entonces expresa lo inefable y lo luminoso, término creado por Otto para indicar lo más singular del objeto religioso. En este caso lo luminoso sería como la expansión o la forma de ver lo sagrado por parte del sujeto y adopta un comportamiento. Eh, lo luminoso evoca el misterio tremendo que suscita una respuesta emocional por parte del creyente. En ese sentido hay este documento, lo luminoso, tiene su etimología, por ejemplo. Está formado por numen más el sufijo oso, del latín osus, que indica abundancia y forma adjetiva a partir de sustantivo odioso, boscoso, tedioso y otros cuantos, ¿verdad? Que adjetiva a partir
de otros adjetivos: verdoso, voluntarioso, animoso. Entonces existe otro sufijo que también pasa a otra palabra. Y numen procede del latín, que en origen significa movimiento o inclinación de la cabeza que manifiesta la voluntad. Poder, fuerza, voluntad, orden, con el sentido de mandato, decisión. De decisión y voluntad divina. Es el poderío efectivo de Dios. Entonces esa actitud eh, se deposita en el sujeto que cree. Por eso es una forma de vocación, una forma de que se deposita en el creyente, porque a partir de ahí entonces tiene su comportamiento. Por ejemplo, hay varias maneras, ¿no?, de rendir en el culto, que también dependiendo de la religión, eso se puede notar. Y otro se ocupa principalmente del elemento racional de la religión. Lo irracional en esta es para él la dimensión oculta que permanece después de haberse agotado los medios de análisis conceptual de lo religioso. Porque ahí justamente trabaja la fe. Ahora, la fe, por ejemplo, o sea, la razón, por ejemplo, si entra en el campo de la fe y trata de dilucidar el contenido o el objeto en que se deposita esa manifestación del sujeto, cuando en realidad lo que hace es una demostración de la creencia, pero a partir de las actitudes que puede ser por repetición y no por comprensión, ¿verdad? Porque eso también es lo que se va enseñando en diferentes religiones. ¿Qué tipo de actitud ha de tener, por ejemplo, el sujeto creyente? Y esa actitud es lo que proporciona el aspecto observable por la fenomenología. Entonces ahí encuentra su objeto de estudio. Sin lo cual, entonces, tampoco podríamos hablar de esto, ¿verdad? Entonces, los santos es tratado aquí como una categoría a priori, ¿no?, antes de. Una original de inderivable capacidad de la mente implantada en la razón. O sea que ahí no se trata de definir, sino simplemente la fe aplica lo que es así. Y en consecuencia entonces se actúa. Que también ya otro filósofo lo ha hecho en su momento en cuanto al análisis. Lo mismo también con Max Scheler, el que vivió 1874-1928, desarrolla una reflexión acerca de la religión y lo religioso sobre base distinta, la del positivismo y el idealismo. Fíjate en qué momento también vive. Y también la postura positivista respecto a la religión, que ellos calificaban como absurdos los temas que no podían ser demostrados desde la base científica. Entonces la religión en ningún sentido puede formar parte como conocimiento verdadero o auténtico del positivismo. Pero en forma paralela también existía otro modelo de pensamiento, dependiendo también del sistema de reflexión o modo de reflexión que tiene cada autor. Y Scheler acomete su tarea a partir del planteamiento agustiniano y de un análisis de lo que considera eterno en el hombre. Es también la palabra eternidad. La filosofía, si lo estudia, entonces el ser que está fuera del tiempo únicamente puede ser eterno. Porque nosotros que somos seres históricos no podemos considerarnos con esas características o con esa característica. Entiende que la razón humana puede ir más allá de los límites impuestos por lo técnico y lo práctico, siempre según Scheler. Y la razón también tiene límites, pero puede hacer percibir al hombre la posibilidad de una revelación de lo alto. O sea que, como también dijo Helleimacher, como habla de sentimiento, acá también se puede hablar de algo más, que no solamente la fe, sino también la razón puede ayudar a entender. Y dentro de la convicción que también uno a veces espera tener, porque
creo que no pasa por la simple intención, por ejemplo, que yo, digamos, yo quiero creer, por ejemplo, o a mí me gustaría creer, pero si el ámbito de la realidad no permite eso, o si algo de prueba uno pide, entonces muchas veces es más difícil. Y realmente va a ser difícil porque lo que realmente vive en esa experiencia religiosa, entonces quizás no solicite nada a cambio. Entonces Seller busca una vía media entre quienes identifican en todo o en parte religión y metafísica y quienes la separan drásticamente. Esa que vive solamente su experiencia cotidiana y su conducta es resultado de lo que le enseñan, que profesa la religión, y hay otro que sí piensa un poquito en el más allá, o que también se puede hacer en forma combinada. Por ejemplo, adopto tal comportamiento porque yo espero, por ejemplo, eh, que algo como compensación. El famoso concepto que habíamos estudiado también en clase, la salvación, por ejemplo. Entonces, la salvación es resultado o es a cambio de. Pero son metáforas que el fenomenólogo quizá va a observar, va a interpretar y va a entender a partir del comportamiento que tiene el sujeto que busca alcanzar esa situación. Se piensa que el Dios de la religión puede ser idéntico en la realidad con el absoluto de la metafísica, el enfoque deísta y teísta que nosotros estamos hablando. Pero no son lo mismo como objetos intencionales. Porque fíjense que el teísmo nos plantea un Dios personal y el deísmo nos plantea un Dios, así como el primer motor, lo aristotélico, el nous de Anaxágora, el, y otros tantos nombres que ha de tener también en diferentes religiones. Entonces el Dios de la conciencia religiosa vive en los actos religiosos, no es el pensar metafísico. Y el fin primario de la religión es la salvación, así como le había indicado, no es el conocimiento del mundo. O sea que el comportamiento acorde a lo que uno entiende que es exigencia de una religión, obedece a esta palabra mágica que es la salvación. O sea que el fin último, así como la inmortalidad del alma, entonces es la salvación. O sea que todo, el creyente va a cambiar todo a cambio de esto. Va a depositar todo a cambio de lo que se llama salvación, o que entiende como salvación. Y aunque alaba la obra de Rudolf Otto Seller, rechaza su epistemología, que se basa en el kantismo, ¿verdad? Si bien tiene en cuenta sus análisis de los santos. Y eso es natural que cada pensador tenga su punto de vista. Eso en cuanto a la primera parte introductoria, cuando mencionan algunos autores y cuando hay relación entre filosofía de la religión y fenomenología de la religión. Entonces, entendemos que la base para que la filosofía haga su reflexión es la fenomenología. O sea que el trabajo fenomenológico entonces sirve como materia prima a la filosofía de la religión para que haga su reflexión. Entonces el trabajo inicial, el hecho de entenderlo, siempre como con una aproximación, los efectos de lo que son manifestaciones de la fe, el tema del rito, culto y cualquier sacrificio también, que otro concepto religioso, se pueda entender eh, la esencia o razón que deposita en eso el fenomenólogo para poder captar el, también se puede decir el sentido, se puede decir la esencia, se puede decir la comprensión de los fenómenos o los acontecimientos religiosos que se pueda visualizar en un ámbito específico. Y así como dijimos, la filosofía de la religión tiene por objeto la interpretación racional de los hechos descritos por la fenomenología, que también es importante entender. Y no es al revés. En algún planteamiento que pueda surgir esto, se puede cambiar el orden y también puede confundir al que no participa del proceso
de análisis o de lectura y entender específicamente en qué consiste en cada línea de pensamiento. Y volviendo, entonces, es como volver al principio, el término fenomenología procede del campo de la filosofía y ha sido utilizado con diferentes significados. Pero el significado que estamos intentando aplicar lo hacemos a partir de Husserl. O sea, aplicando el estudio de la religión se refiere en general a un método de interpretación del hecho religioso, que se distingue por su pretensión de totalidad. Pretensión no significa que va a alcanzar ese nivel de explicar en en su esencia, así como también dice en su proyecto o en su presupuesto lo que intenta dar con la esencia del hecho en sí, que es muy difícil, porque tampoco sabemos si en esa explicación no va a estar la parte subjetiva, cuando no hay una confrontación o una contrastación con otro tipo de estudio. Se estudia el hecho religioso en todos sus aspectos y por tomar como punto de partida para esa interpretación todas las posibles manifestaciones del mismo a lo largo de la historia. Porque también el contexto histórico es demasiado importante. Si tomamos el cristianismo, siglo II después de Cristo, o si tomamos, hay que ver también si tenía ya ese nombre o esos conceptos ya vinieron mucho después. Y el cristianismo en el siglo XXI, cómo se puede manifestar. Entonces, es como que también se va adaptando al proceso histórico, que es innegable. Hay otro que también menciona, el Chantempier, hace una clara clasificación de las manifestaciones religiosas en torno a tres apartados, lo que también ya veníamos diciendo ya, el culto, la doctrina y las costumbres. Fíjense que la costumbre tenía un carácter sagrado hasta época muy reciente y el no considerar los elementos de la costumbre podía ser una falta gravísima dentro de una cultura. Este último entonces se subdivide en numerosos grupos capaces de abarcar la casi totalidad de los aspectos del fenómeno religioso, porque incluye toda la forma de ser, en otros términos se puede decir la cultura religiosa de los habitantes de un lugar específico. Y en eso el observador o el fenomenólogo cuando se va a basar para profundizar su estudio. Mientras que Husserl había intentado refundar una filosofía primera con base en la conciencia, la fenomenología de la religión solo buscaba comprender mejor los fenómenos religiosos, intentando la reconstrucción de la intencionalidad subyacente al objetivo que describe la historiografía. Ese contexto también que ya habíamos mencionado. Entonces, la intención de la fenomenología de la religión es justamente comprender lo religioso, de hecho, está de más decir como un fenómeno, o sea, como un acontecimiento. Como acontecimiento, entonces eso le permite visualizar al otro y trata de captar el sentido. O sea, por qué se comporta de esa manera, ya va a responder la filosofía de la religión basado en los estudios realizados por la fenomenología. Entonces el rasgo más husserliano a que se apela es la reducción eidética, que busca la esencia de lo religioso en sus manifestaciones. Se hace el famoso apogeo, ¿verdad?, de todo lo accesorio, así como las propias convicciones en el tema. Porque se va descartando lo que no es y solamente se va a dejar, por último, la relación que existe entre la conciencia y el fenómeno o el acontecimiento. De lo que más puede acreditar a esto, a la fenomenología de la religión, son sus resultados. Ha servido para configurar eh, dentro del ámbito ya que corresponde a su sistema de trabajo o el modelo que plantea para analizar una situación que le pueda permitir también lograr así interpretaciones que podían ser muy aceptadas.
Entonces es el ámbito de la intención en todo esto que se hace llamar fenomenología de la religión. Tenemos la referencia, como la había mostrado también al principio, los materiales que puede hablar o desarrollar estos temas que estamos diciendo. Tanto Morales, Sagún Lucas y Velasco, Morales que está en la primera unidad y estos dos que también aparecen en la segunda unidad como material de consulta. Bien, entonces, si tienen ustedes algún planteamiento, alguna idea que quieran transmitir, adelante. Como les indiqué, entonces esta es la parte introductoria. Acá son 9 clases que vamos a trabajar y también en nuestros análisis, así como venimos haciendo, entonces los lunes, por ejemplo, entonces vamos a hacer pequeño apartado también como para avanzar en nuestro propósito. A ver, ¿alguna acotación que quieran hacer? Más o menos está orientado. Hay que entender que acá estamos tomando dos conceptos, ¿verdad? Por un lado está la línea de pensamiento fenomenología, por otro lado la religión, una combinación. Y para entender también que la materia prima o la base teórica de la comprensión de la filosofía de la religión, entonces lo va a encontrar dentro de la fenomenología. Esa es la primera parte, entonces que vamos a entender como para poder continuar en las siguientes. ¿Está bien? Así que, entonces, muchas gracias por la atención y nos reencontramos en la siguiente clase. Buenas noches para todos. Buenas noches, gracias, profesor.